Buenos días, soy Iván Castillo Morales y voy a dar el corte de amibiasis de colon. Aquí abajo en la diapositiva les pongo el link de mi Facebook para cualquier duda o aclaración. Ahí me pueden mandar mensaje y la resolvemos. A manera de introducción, los cortes que verán a continuación pertenecen al apartado de infectología. Esta es la rama de la patología que estudia las enfermedades infecciosas. Los agentes infecciosos que afectan al hombre se clasifican en parásitos, bacterias, hongos y virus, y el factor más importante de defensa contra el ingreso de bacterias al organismo es la integridad de la piel y mucosas. Por esto, toda solución de esta continuidad sirve como portal de entrada para los gérmenes. Y para seguir con el formato que estábamos llevando en el semestre, en el laboratorio, les voy a ir diciendo pues el corte así normal. Tenemos entonces el nombre del corte es amibiasis de colon. No se confundan y no pongan el agente etiológico. Esa es otra pregunta que puede venir en el examen. Pero si les viene el nombre, o sea, el que es respuesta abierta, ponen amibiasis de colon. El órgano, pues es colon. Y en la pantalla les puse, en la pantalla pueden ver una imagen de histología normal del colon. Nada más para que recuerden pues que vamos a observar en la mucosa las criptas de Liverpool, su mucosa muscular, ¿ok? Ahorita, o sea, este es un corte normal y más adelante van a ver el corte patológico y van a ver la diferencia. Y el proceso, como ya les dije, es infectopatología. De etiología, vamos a tener a la agente entamoeba histolítica. Este es un protozoo causante de la amebiasis. Su transmisión es fecal-oral y cuenta con una forma infectante y una forma tisular. Se la tienen que aprender bien porque en el examen les preguntan cuál es la forma infectante y pues que no la confundan, ¿ok? Entonces la forma infectante es quiste y la forma tisular es trofozoito. Ahora, en la parte derecha de su pantalla tienen el ciclo vital de entamoeba. A grosso modo para que, o sea, para tomarlo en cuenta, se los voy a describir, pues ya por la transmisión que tiene fecal oral, los quistes maduros son ingeridos y el quiste tiene una propiedad que lo caracteriza y lo protege y es por esto que llega hasta el colon. ¿Qué característica es? Bueno, pues tiene una pared de quitina y 4 núcleos, que es lo que lo hace resistente al ácido gástrico, y esto le permite atravesar el estómago sin dañarse. Los quistes colonizan después la superficie epitelial del colon y liberan los trofozoitos. Estas son las formas ameboides que luego se reproducen y lo hacen de manera anaeróbica. Además, vamos a tener aquí como se señala la letra C, o enfermedad extraintestinal, que se puede aparecer principalmente pues en hígado, también puede aparecer en pulmones y en cerebro. Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante en el cuadro clínico. Y bueno, como epidemiología, tenemos que entamoeba presenta una distribución mundial, aunque se encuentra en áreas frías como Alaska, Canadá y Europa Oriental. Su incidencia es máxima en las regiones tropicales y subtropicales que presentan deficiencias sanitarias y aguas contaminadas. Muchos de los individuos infectados son portadores asintomáticos, lo que representa un reservorio para la diseminación a otros individuos.
Los pacientes infectados por entamoeba eliminan trofozoitos no infecciosos y quistes infecciosos en sus heces. Los trofozoitos no pueden sobrevivir en el ambiente externo ni ser transportados a través del estómago si son ingeridos. Por este motivo, la principal fuente de contaminación de los alimentos y el agua es el portador asintomático que transmite los quistes. Este es un problema principalmente preocupante en lugares de hacinamiento, como ya hemos visto, pues hospitales, psiquiátricos y militares, así como en campos de refugiados, prisiones y centros de asistencia con exceso de pacientes. Otra cosa que se debe tomar en consideración es que las moscas y las cucarachas pueden actuar también como vectores para la transmisión de los quistes. Y las aguas residuales que contienen quistes pueden contaminar los sistemas de distribución del agua, manantiales, pozos y regadíos donde los excrementos humanos se utilizan como fertilizantes. También es importante pues que infecta a 500 millones de personas en países como la India, México y Colombia y causa 40 millones de casos de disentería y abscesos hepáticos cada año. Muy bien, en cuadro clínico vamos a tener que el resultado de la infección puede provocar un estado de portador, amebiasis intestinal o amebiasis extraintestinal, como les había explicado en la diapositiva en la que venía el ciclo vital. Y vamos a tener que, si la cepa de entamoeba tiene escasa virulencia, el inóculo es reducido o el sistema inmunitario del paciente se encuentra intacto, los microorganismos pueden reproducirse y los quistes pueden ser eliminados en las muestras fecales sin síntomas clínicos. Esto es en la mayoría de los casos. Se presenta asintomáticamente y por otro lado, los pacientes con amebiasis intestinal desarrollan síntomas clínicos relacionados con la destrucción tisular localizada en el intestino grueso. Los síntomas comprenden dolor abdominal, cólicos y colitis con diarrea. Y la enfermedad más grave se caracteriza por la eliminación de numerosas heces sanguinolientas durante el día, o sea, la disentería. Y los signos sistémicos de infección, como fiebre, leucocitosis y escalofríos, se encuentran presentes en los pacientes con amebiasis extraintestinal. Y hablando de una vez de amebiasis extraintestinal, pues la principal complicación que se observa es el absceso hepático. El hígado se encuentra afectado de manera predominante debido a que los trofocitos en sangre son retirados del torrente sanguíneo a medida que pasan por este órgano para ser eliminados. Y pues los parásitos pueden penetrar en los vasos esplácnicos y embolizar hacia el hígado para producir abscesos en el 40% de los pacientes con disentería mediana. Los abscesos hepáticos a medianos, que pueden medir más de 10 centímetros de diámetro, provocan una reacción inflamatoria escasa en los bordes y un recubrimiento velloso de fibrina. Y algo muy interesante es que los abscesos persisten después de que desaparece la enfermedad intestinal aguda y raramente llega a los pulmones y al corazón. Y las amebas también se diseminan por el torrente sanguíneo hacia los riñones y el cerebro, produciendo así pues la enfermedad extraintestinal que les comentaba, llegando a esos otros órganos. Entonces tenemos que normalmente los pacientes acuden con dolor abdominal, diarrea sanguinolenta o pérdida de peso, y en ocasiones se presenta colitis aguda necrosante y megacolon, y en ambos casos se asocia una mortalidad significativa.
Aunque como les dije, en el 90% de los casos, pues es asintomático, en la mayoría de los casos. Bueno, macroscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar? Pues una úlcera con forma de botón de camisa. Y como lo puse ahí en las imágenes, para que lo ubiquen, no nos referimos al botón de camisa normal, o sea, nos referimos al botón de a presión que, o sea, normalmente viene en las camisas Ranger. Es ese botón que yo puse, que les puse aquí de imagen en la esquina de abajo. Y es para que ubiquen, o sea, a qué tipo de botón nos referimos. En las otras tres imágenes vienen fotos de la úlcera, por ejemplo, en la primera, y en las otras ya se aprecia mejor, pues, el botón, se puede decir. Bueno, ahora en el micro, ¿qué es lo que vamos a observar? Si recuerdan bien, en la diapositiva que les puse, el corte histológico del colon, pues que les había dicho que observamos las criptas de Liverpool, que aquí están, ok, pero ven esto, que está quitando la continuidad de las criptas, o sea, de la mucosa, submucosa, muscular. Entonces, esto es lo que vamos a observar. ¿Qué es lo que sucede? Esto, ¿cuándo lo vamos a observar? Cuando el paciente esté presentando la disentería. Como les había dicho, normalmente pues se desarrolla asintomáticamente, pero si ya está presentando síntomas clínicos, esto es lo que vamos a ver en el micro. ¿Por qué ocurre esto? Pues la disentería aparece cuando las amebas se unen al epitelio del colon, inducen apoptosis, invaden las criptas, como les digo, y se crea una úlcera con forma de matraz, con un cuello estrecho y una base amplia. También se reclutan los neutrófilos y se crean daños tisulares. Entonces, por ejemplo, aquí en esta otra imagen que les puse ya un poco más con más zoom, como les habíamos dicho, siempre veanlo de la periferia hacia el centro, y al inicio pues véanlo en 4x, o sea, para que alcancen a distinguir más o menos esta imagen de aquí. Ya que distingan esto, pues eh, no pierdan tanto tiempo buscando los quistes, pero, o sea, si lo acercan, esto es lo que verían, ¿ok? Son los quistes, por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro. No se aprecian muy bien los 4 núcleos, como les había dicho, pero sí se alcanza a distinguir como que una pared, que es la que les decía, que es la que tiene este recubrimiento de quitina, que es lo que lo hace que pueda pasar por el estómago sin dañarse, ok. Por ejemplo, aquí hay otros. Y bueno, en esta otra imagen se puede apreciar el infiltrado leucocitario en el cuadrante inferior izquierdo, y pues también trofozoitos en la parte central y necrosis en la parte superior. Pero quédense con esta imagen, ok. Como quiera busquen otras para que no les quede duda. Bueno, para que les quede claro, entonces están invadidas las criptas de Liverpool, la mucosa se ulcera, pero no invade la capa muscular. Esto, ¿cómo lo van a recordar ustedes? Muy sencillo, el mismo nombre del agente etiológico lo dice, es entamoeba histolítica. ¿Por qué? Porque destruye la mucosa, pero no llega, no invade a la capa muscular. Y pues vamos a observar el infiltrado también, como les había dicho, y esta imagen se me hizo interesante porque se observan trofozoitos de entamoeba digiriendo eritrocitos. Aquí se ven los eritrocitos adentro. Y aquí de este lado el infiltrado.
Ok, y que no se les olvide, tinción característica, vamos a tomar paz. Y bueno, ahora por último, el tratamiento es eficaz para la enfermedad sistémica, el metronidazol. Que hay algo importante y pues interesante en el tratamiento porque los parásitos carecen de mitocondrias o de enzimas del ciclo de Krebs y por tanto son fermentadores obligados de glucosa. Entonces, pues el tratamiento, en este caso metronidazol, tiene la característica de inhibir la piruvato oxidorreductasa, que esta es necesaria para la fermentación de glucosa, y de esta manera, pues el, el protozoo no puede tomar energía, no puede generar energía y pues es eliminado. Y como pues prevención y control, la cloración y el filtrado de los suministros de agua pueden limitar la extensión de estas y otras infecciones por protozoos, aunque no constituye una posibilidad real en numerosos países en vías de desarrollo. Los médicos deben alertar a las personas que viajan a países en vías de desarrollo sobre los riesgos asociados al consumo de agua, incluyendo el hielo y frutas sin pelar y vegetales crudos. Por esto, pues el agua debe ser hervida y las frutas y vegetales deben lavarse de manera exhaustiva antes de consumirse. Y bueno, si tienen alguna duda, me mandan mensaje. Gracias. Buen día, soy Alejandro Gallardo, soy becario de patología y yo les voy a dar el tema de condiloma combinado, el cual es parte de su clase de infectopatología. Como introducción, los condilomas acuminados son la expresión clínica de la infección por determinados tipos del virus del papiloma humano, principalmente por los serotipos 6 y 11. Estos serotipos son de bajo riesgo oncogénico, por lo que las lesiones que nos causan son lesiones no precancerosas. Por lo tanto, las verrugas genitales son de características benignas. Es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes y, aunque sean lesiones benignas, tiene una gran importancia clínica, ya que las personas infectadas tienen un gran impacto emocional, físico y psicosexual, además de que pueden transmitirlo a otros pacientes. El órgano infectado en esta patología es la piel. Recordar que hay diferentes serotipos de virus de papiloma humano y cada uno varía en sus manifestaciones clínicas predominantes. En el condiloma combinado van a ser sobre todo lesiones en el área genital y perianal. El proceso es infectopatología, ya que estamos hablando de un virus, y en epidemiología es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Por lo tanto, un grupo que tiene bastante riesgo son personas que tienen prácticas sexuales de riesgo, las cuales son inicio de vida sexual activa a una edad temprana, mayor número de parejas sexuales recientes o durante toda la vida, y falta de medidas de prevención, como puede ser un esquema de vacunación incompleto, ya que existe una vacuna tetravalente con este serotipo y de otra vacuna bivalente con los serotipos de alto riesgo que no incluye al 6 y al 11, que son los de esta patología. La etiopatogenia del condiloma acuminado se basa en una infección por el virus del papiloma humano, el cual es un virus de ADN. Este virus es causante de muchas manifestaciones clínicas. Sin embargo, en condiloma acuminado estamos hablando de los serotipos 6 y 11, los cuales van a causar sobre todo verrugas genitales y perianales. Esta infección se puede adquirir por diferentes vías. Puede ser por contacto directo de la piel o las membranas mucosas con una lesión infectada, durante las relaciones sexuales con una persona infectada o durante el paso del feto a través del canal del parto infectado de la madre. La infección genital suele contraerse durante el coito,
aunque también son posibles vías de transmisión como contacto sexual sin penetración o contacto orogenital o manual genital. Una vez que se adquiere la infección, el virus se va a replicar en el epitelio escamoso de la piel y las mucosas, donde va a inducir proliferación epitelial. Esta proliferación epitelial como resultado nos va a dar una verruga. El desarrollo de la verruga se da por la infección del VPH que va a estimular la proliferación de la capa basal, de modo que va a aumentar el número de células espinosas y nos va a causar un engrosamiento, lo cual se denomina acantosis. Estos cambios, además de que hacen que la piel aumente de espesor, van a promover la producción de queratina, lo cual nos va a causar una hiperkeratosis, por lo que se van a formar puntas epiteliales que nos va a dar la característica de papilomatosis. Finalmente, el virus se va a replicar en las células granulares próximas a la capa final de queratina para su liberación. También es importante que las infecciones tanto genitales como no genitales pueden pasar a nuevas localizaciones por autoinoculación del virus. Y que en personas que tengan algún problema de inmunidad, ya estén inmunodeprimidas por una enfermedad como VIH, diabetes o están tomando medicamentos inmunodepresores, las manifestaciones clínicas van a ser más graves debido a que el virus se va a poder replicar con mayor facilidad. El cuadro clínico del condiloma combinado suele ser asintomático en la mayoría de los pacientes, que lo perciben como un bulto o lo detectan accidentalmente en una exploración genital. Por lo general es de evolución crónica, mencionan que vieron algo y fue creciendo, a lo que corresponde como tal una verruga. La verruga, como tal, ya sea genital o perianal, van a ser proliferaciones papilomatosis en piel y mucosas, generalmente en zonas genitales de fricción. Toda verruga puede estar en región vulvar, perineal, perianal, además de vagina, y en casos muy raros puede estar en el cuello del útero. En hombres también se puede presentar estas verrugas, ya sea en el pene o en la región perianal. Y en un grupo de pacientes sí ocurren síntomas que puede provocar prurito, ardor, dolor, ocasionalmente hemorragia, y en casos donde la cantidad o el tamaño son excesivos, se ha descrito obstrucción mecánica del parto en embarazadas o obstrucción simplemente. Como ven, el cuadro clínico es variado, pero la mayoría de los cuadros clínicos son asintomáticos y siempre va a depender de la cantidad, localización y el tamaño de estas verrugas. Y recuerda que si el paciente tiene un problema de inmunidad, pues todas esas manifestaciones clínicas van a ser más graves. El macro de estas verrugas es importante porque la mayoría de los diagnósticos se realizan en la anamnesis y en la exploración física del paciente. Estas verrugas pueden variar, pueden ser únicas o múltiples, pueden ser sesilo-pediculadas. Se dice que tiene un aspecto de coliflor que es característico. Al principio son de color rosado porque tienen una alta vascularidad, pero conforme van evolucionando se vuelven color marrón y es más común encontrarlas en este color. Y pueden ser desde pocos hasta muchos milímetros o incluso centímetros en algunos casos atípicos. Y bueno, esto lo vamos a encontrar, como ya mencioné, el área vulvar, perineal. Y pues la presentación es muy variable, va a depender de cantidad, localización y el tamaño de estas verrugas. Pero algo que comparten todas es el aspecto de coliflor. En el micro de condiloma combinado es importante conocer la histología normal de la piel para poder identificar los cambios que ocurren en el condiloma combinado. Aquí les pongo una imagen donde se observa la histología normal de la piel, donde se divide en epidermis, dermis, sus diferentes estratos, las papilas dérmicas y una lámina basal. Es importante que repasen la histología normal para que puedan identificar con claridad los siguientes conceptos, que son los cambios histopatológicos que vamos a estar viendo en las siguientes diapositivas. Los cambios histopatológicos van a ser la papilomatosis, que es una hiperplasia de las papilas dérmicas que sí existe normalmente en un corte de piel. Las papilas van a estar más prominentes y finalmente le van a dar una arquitectura papilar al corte de piel. Además vamos a tener la presencia de acantosis, que es un aumento del grosor epitelial debido a la proliferación celular que nos está causando el virus, y este se va sobre todo en la epidermis.
Vamos a tener hiperkeratosis, que es un aumento de la queratina. Vamos a tener parakeratosis, que es núcleos en el estrato córneo. Si se fijan en el corte que les puse aquí normal, en el estrato córneo no se observa ningún núcleo. Y en los cortes de condiloma combinado, en este estrato de la epidermis, vamos a estar observando núcleos. Y algo muy característico son la coilocitosis o atipia coilocítica, que es una gran cantidad de coilocitos. Los coilocitos son queratinocitos atípicos, con núcleos irregulares y hipercromáticos, rodeados por un aro perinuclear. El aro perinuclear es clave para que lo identifiquen. Este es un corte de condiloma combinado con poco aumento, en el cual se observa la papilomatosis característica, que es la hiperplasia de las papilas dérmicas, y en el corte completo o el panorámico se observa esta arquitectura exofítica o papilar a causa de la papilomatosis. Además, se observa una acantosis, que es el engrosamiento de la epidermis, y a mayor aumento observaríamos con mayor detalle la coilocitosis, que son estos queratinocitos con un halo perinuclear, además de la parakeratosis, que serán los núcleos en el estrato córneo de la piel, y una hiperkeratosis, que es un aumento de la queratina en todo el cuerpo. En esta imagen a mayor aumento se observa los coilocitos. Recuerda que los coilocitos son queratinocitos atípicos con núcleos irregulares hipercromáticos rodeados por un halo perinuclear. Son característicos del condiloma combinado y de la infección por VPH. Además, en esta imagen se observa también el estrato córneo presencia de algunos núcleos, lo cual nos indicaría parakeratosis, además del aumento de queratina, que sería la hiperkeratosis. Este es otro corte panorámico donde se observa la papilomatosis y la arquitectura papilar que va a tener nuestro corte. Nuevamente se ve la papilomatosis, característica del condiloma combinado, la acantosis, que es el aumento del espesor de la epidermis, y en el estrato córneo se observa la hiperkeratosis con este aumento prominente de la queratina. Aquí se ven nuevamente los coilocitos o la tipia coilocítica, que pues va a ser un grupo de queratinocitos atípicos con núcleos irregulares y hipercromáticos rodeados por un halo perinuclear. Como ven en esta imagen hay bastantes, además de la parakeratosis, que va a ser estos núcleos en el estrato córneo donde normalmente no debe haber. Además les pongo una imagen de un dibujo de la histología normal de la piel, y como ven nuevamente en el estrato córneo no hay ningún núcleo, y en este corte en el estrato córneo sí se observan los núcleos indicativos de parakeratosis. Y aquí nuevamente corte donde observamos los coilocitos, que pues son queratinocitos atípicos, muy característicos del condiloma combinado. El tratamiento de condiloma combinado puede ser diferente dependiendo del paciente. En muchos pacientes las lesiones remiten espontáneamente, sin embargo puede ser de meses o años. El objetivo es la mejora o la prevención de los síntomas. Se pueden extirpar debido a dolor o malestar, o por motivos estéticos, o para evitar su contagio a otras partes del cuerpo o a otros individuos. Entre los procedimientos está la crioterapia quirúrgica, la electrocauterización y los métodos químicos. La recurrencia es frecuente y hay algunos fármacos que pueden ser útiles. Como prevención existe los esquemas de vacunación. Existen dos vacunas, la tetravalente y la bivalente. En el caso de condiloma combinado nos interesa la vacuna tetravalente, ya que incluye los serotipos 6 y 11, los cuales son los principales serotipos que causan esta patología. Y una vez que se adquiere la infección, no aportan beneficio terapéutico frente a esta infección o a lesiones ya existentes, y son más eficaces antes del comienzo de la actividad sexual. Esta es la bibliografía de donde se obtuvo la información para la clase, por si gustan revisar a más detalle. Y para cualquier duda, como ya les he mencionado, soy Alejandro Gallardo, soy becario de patología, y este es el link donde me pueden contactar para cualquier duda que tengan de la clase.
Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniela Garza y para continuar con el tema de infectopatología, la siguiente patología de la que vamos a hablar va a ser mucormicosis rinocerebral. Mi Facebook es Dani Garza, ahí les dejo el link si tienen cualquier duda sobre esta patología o cualquier otra patología correspondiente a este tema. Bueno, la mucormicosis es una patología que tiene diversas manifestaciones, hablando sobre cuál órgano afecte esta infección. Puede tener una afección de tipo pulmonar, una afección cutánea o puede ser que tengamos una afección del tejido respiratorio u olfatorio que se disemine al cerebro. En este caso, pues es cuando hablamos de mucormicosis rinocerebral y esa es la patología en la que nos vamos a enfocar en este tema. Esta patología tiene un origen infeccioso, por lo tanto el proceso pues también es infectopatología, como todos los demás cortes que estamos viendo en este tema. Bueno, les menciono yo que cuando hablamos del origen de esta patología hablamos de un origen de tipo infeccioso. En este caso hablamos de un origen de una infección causada por un hongo. Estos hongos son los hongos de la subdivisión mucormicotina y de esta familia los tres principales son Mucor, Rhizopus y Lictemia, antes conocida como Absidia. Estos hongos son hongos oportunistas que comparten la característica de Bueno, les mencionaba cuando hablábamos de estos hongos que estos hongos son hongos oportunistas. Entonces, un factor de riesgo para el desarrollo de estas infecciones va a ser cualquier característica que dé lugar a que el paciente presente una depresión del sistema inmunológico. Estos pues, pueden incluir neutropenia, uso de corticosteroides, diabetes mellitus. La diabetes mellitus es muy importante cuando hablamos de esta variedad de la mucormicosis debido a que cuando hablamos de pacientes diabéticos es importante que mencionemos los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos tienen la capacidad de alterar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, al
Bueno, el cuadro clínico de una mucormicosis de tipo rinocerebral va a ser un cuadro muy crónico y evolutivo que va a comenzar como una sinusitis. El paciente va a referir un cuadro de sinusitis, va a referir edema, perdón, edema principalmente de tipo periorbital y localizado unilateralmente. Además, pues el paciente puede referir eritema en el tabique nasal y es común que la nariz presente una descarga de tipo sanguinolenta. Este cuadro se puede ver acompañado de cefalea intensa y disminución de la visión, así como de presencia de envidriasis, de una fijación pupilar y de una disminución de los reflejos corneales. Este cuadro que inició como una sinusitis y como un edema, pues va a ir evolucionando, el edema va a ir creciendo. ¿Y qué va a pasar con este edema? Que va a fistulizarse. Se va a fistulizar y lo que va a ocurrir es que se va a drenar un material purulento y fétido que va a dar lugar a que el tabique nasal o las zonas donde se vea afectada la cara se necrose. Y esto va a concluir también en que la descarga que originalmente habíamos mencionado que podía ser sanguinolenta va a evolucionar a ser una descarga nasal negra. Entonces, ¿qué va a seguir ocurriendo? Necrosis. Empezamos con una necrosis del tabique nasal que evoluciona a necrosis de la cara, del paladar, de los párpados. El hongo también tiene la capacidad de ser osteolítico, por lo cual muy bien. Lo que vamos a ver al macro, pues lo que vamos a ver al macro va a ser lo que mencionábamos en el cuadro clínico cuando hablamos de un cuadro clínico ya muy evolutivo. Vamos a ver necrosis en el tabique nasal, en la piel, vamos a ver cómo puede llegar a ocupar la fosa nasal y el seno, principalmente el seno etmoidal. Muy bien, ahora sí lo que vamos a ver al micro. Yo les mencionaba al principio que tenemos dos variantes de este corte en cuanto a lo que vamos a ver nosotros al microscopio. Uno es cerebro y otro es cavidad nasal. Cuando hablamos de cavidad nasal, pues hablamos de senos paranasales y cuando hablamos de cerebro, pues ya hablamos de una diseminación que se dio muy extensa por parte de estos hongos desde la cavidad nasal hasta el cerebro. Para que ustedes
Muy bien. Ahora sí, hablando de lo que vamos a ver al microscopio, aquí podemos ver imágenes para explicarles bien, ahora sí lo que ya les expliqué pues con palabras, ¿no? La primera imagen de la izquierda arriba la puse porque es importante también que ustedes conozcan que las cifas, a pesar de tener la característica que ya les mencioné hasta el cansancio y que voy a seguir mencionando, que son hifas no setadas, gruesas en ángulo recto, estas hifas podemos verlas en dos disposiciones dependiendo del tipo del corte que tengamos. Podemos tener un corte de tipo transversal o un tipo de corte longitudinal. Un corte de tipo transversal es como este que vemos aquí. Y en este caso vemos claramente como las hifas que se ven como bolitas por el corte de tipo transversal están invadiendo un vaso sanguíneo. Entonces vemos el vaso sanguíneo y vemos la presencia de estas hifas invadiéndolo en el centro. Este es un corte de tejido respiratorio de un seno paranasal. Bueno, en la imagen de abajo vemos una disposición de las hifas como las veríamos en un corte longitudinal, que son pues las hifas en ángulo recto invadiendo tejido conjuntivo. En la imagen de arriba, a la derecha, tenemos la presencia de las hifas invadiendo también tejido respiratorio, pero en esta imagen es muy importante que ustedes vean que hay presencia también de necrosis. Vemos restos de tejido adiposo que está ya sufriendo un proceso de necrosis y vemos también la presencia de infiltrado inflamatorio que se está dando como respuesta a esta infección. Las hifas pueden tener un grosor muy variable que va desde 6 hasta 50 micrómetros, pero es muy característica su disposición y su forma, entonces no tiene ningún pierde que las encontremos. Y por último, en la imagen de abajo, vemos también un corte de tejido respiratorio. Bueno, esta imagen, la imagen de arriba la puse porque quiero que vean cómo en esta imagen podemos ver la presencia de las hifas, como se los mencionaba, tanto en disposición longitudinal como en disposición transversal. Además de la presencia de las hifas, vemos presencia de necrosis en medio pues de las mismas y vemos zonas de hemorragia que están causándose como consecuencia de la infección. La imagen de abajo es una imagen que puse porque se ve muy clara la respuesta de tipo. Por último, esta imagen decidí incluirla porque en esta imagen se ve muy clara la presencia de las hifas que está rodeando un vaso sanguíneo y que está dando como lugar a consecuencia una trombosis de este vaso. Entonces, bueno, las imágenes anteriores eran en su mayoría teñidas con hematoxilina y eosina, que es una tinción que también se utiliza para demostrar esta infección. Sin embargo, lo más recomendado para
La identificación de este agente infeccioso son dos. Bueno, para el diagnóstico de esta patología tenemos varios métodos diagnósticos. Uno es el examen directo, en el que vamos a ver las hifas dicotómicas y cenocíticas. Son hifas mucho más gruesas de lo normal en cuanto a comparación con otros hongos. Y pues son hifas que tienen una disposición muy característica por su tropismo a los vasos sanguíneos. Entonces vamos a ver cómo están invadiendo los vasos sanguíneos. También tenemos métodos moleculares como son PCR, en los que vemos este agente infeccioso, pero pues lo más común es que se haga biopsia del tejido, como les enseñé en las imágenes que veíamos al macro. Se hace biopsia de eso, y en la biopsia pues vemos las hifas en el tejido, además de la angioinvasión, y pues necrosis, hemorragia y todo el proceso que se lleva a cabo como respuesta a la infección, como es un infiltrado de tipo inflamatorio. Y por último, de tratamiento, ¿qué se da de tratamiento? Pues se da principalmente un antifúngico, que es la anfotericina B. Además, se puede usar también alguna sol o caspofungina, pero pues lo más común es que se utilice anfotericina B. Y es muy importante recalcar el desbridamiento quirúrgico. El desbridamiento quirúrgico es tratamiento clave para la evolución de esta patología, y es lo que se necesita realizar de urgencia cuando tenemos un paciente con esta clínica que llega. ¿Por qué? Por el alto poder de diseminación de esta, de esta patología. Pues bueno, son como que los puntos clave, puntos extra para este corte. A mí lo que más me interesa que sepan ustedes es distinguir estas hifas en sus órganos, sepan también de qué órgano estamos hablando, sepan también que si un corte en patología tiene una tinción característica, es casi seguro que va a ser pregunta de examen. Entonces, para este corte, PAS y Gromor y Grocon. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden mandar a mi Facebook, se los dejé ahí al principio. Y pues bueno, esto es todo. Cualquier duda, con toda confianza, me mandan un mensaje y pues ya veremos más cortes de infectopatología. Gracias. Hola, mi nombre es Lenny González y les voy a hablar de otro corte de infectopatología, en este caso es del micetoma. Ahora voy a darles una pequeña introducción. ¿Qué es el micetoma? El micetoma es una mucosis subcutánea crónica que se caracteriza por tumoración, fistolización y emisión de gránulos. Puse que como órganos son tejidos blandos porque sí, principalmente, primariamente afecta a los tejidos blandos, pero puede llegar a tejidos musculares, puede llegar a tejidos nerviosos, y también puede llegar a hueso. Es un proceso infeccioso y la etiología puede ser causada por una bacteria, por un grupo de bacterias o por un grupo de hongos. En caso de que sea una bacteria por hongos, se le va a llamar eumicetoma. Como aquí se los muestro, hay 4 tipos de hongos principales que se da el 90% de los casos, pero hay que enfocarnos solamente en uno, el más importante que se da en nuestra región, que es este Madurella mycetomasis. Ese es el más común que se da en nuestra región y guárdenselo en mente. Ahora les voy a hablar del otro tipo que es causado, del otro tipo de micetoma que es causado por bacterias. Se le llama actinomicetoma y es causado por
Actinomyces israelí, Nocardia brasiliensis y Streptomyces samanelis. Una cosa que les quiero dejar claro y que es muy importante que recuerden para sus prácticas clínicas a futuro es que tanto una infección por eumicetoma o admicetoma o actinomicetoma no se van a diferenciar clínicamente, o sea, va a dar la misma sintomatología al paciente. La única manera en que nosotros podemos identificar uno de otro es por un examen de microscopía. Ahora les voy a hablar de la epidemiología. Se observa principalmente en regiones tropicales con escasas precipitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que al hongo y a esa bacteria les gustan mucho los ambientes secos, áridos, por ejemplo, los áreas de agricultura, siembra, los ranchos y todo ese tipo de sembradíos con ese tipo de paisajes. ¿Por qué? Este tipo de pacientes que se contagian de micetoma, la mayoría de estos son agricultores y por eso es más frecuente que se dé en hombres que en mujeres. ¿Y cómo es que se va a llegar a esta infección? Bien, se da por una introducción traumática de algún objeto del ambiente que esté contagiado con una bacteria o con un hongo que que te dé micetoma. El paciente, más comúnmente, se llega a cortar sus manos y sus pies porque son los más descubiertos y ahí es donde empieza a crecer el hongo y empieza a tener la infección. Pero esto no exenta la espalda, hombros y pared torácica, aunque tenga ropa dependiendo del mecanismo del traumatismo, puede llegar a rasgar la ropa e infectarse. Y otra cosa que también quiero dejar en claro ya desde ahorita es que los pacientes acuden a consultar hasta que ya está el proceso, cuando ya el proceso está muy avanzado, cuando ya podemos encontrar lo que ya ustedes me imagino que deben de conocer, el pie de madura. Bien, ahora les voy a hablar del síndrome clínico de micetoma o cuadro clínico de micetoma. Para empezar, hay que decir que no hay rasgos característicos de, solo algunos. Es que el cuadro puede variar demasiado dependiendo el área afectada y qué tantas estructuras afectó, qué tantas estructuras dañó. Lo que siempre va a haber es una hipertrofia por la inflamación. También va a haber fístulas que van a drenar contenido serosanguinolento, van a haber gránulos a simple vista y dependiendo si llegó a tejido óseo, cartílago o una de esas estructuras que hace que te dé la forma que hace que mantengas la forma de un pie o de una mano, puede haber también una desfiguración del área. También otra cosa que quiero abarcar aquí es como de una lesión pequeña, que el paciente se encajó una astilla, una piedra, una espina, llegó a convertirse a un pie de madura, una mano de madura, o dependiendo del área donde haya sido infectada, porque ahorita en fotos más adelante van a poder ver una espalda y un cuello todo infectado por micetoma. Bien, el paciente se va a quitar la espina, la piedra o con lo que se haya dañado la piel y y va a volver a su vida normal porque pues no le va a doler. Ya después de eso hasta se le va a olvidar que tuvo una lesión porque aquí entre nos, ¿quién no se ha encajado una astilla? Duele al principio, pero te la quitas y ya ni siquiera, días después ni siquiera recuerdas que te encajaste una espina o una astilla. Bien, aquí la diferencia con este paciente es que es indolora como característica principal de esa lesión, es la lesión primaria, es la lesión inicial, es indolora y hay un agente etiológico del mismo que le va a causar el micetoma. Ese pequeño agente va a hacer que el área donde está inoculado vaya a empezar a crecer y a formarse un nódulo o una placa indolora. Por eso el paciente no va a acudir a consultar, porque una de las principales consultas o uno de los principales motivos por cual un paciente va a visitar a un médico es el dolor. El paciente va a querer que vaya, el paciente va a querer que el médico le explique del porqué del dolor y se lo quite. En esta parte, en la lesión inicial, no va a sentir el dolor. Y como recordemos que la bacteria, el hongo, es un agente extraño para nuestro cuerpo,
el sistema inmune va a montar una respuesta. Cabe aclarar que el paciente no sea inmunosuprimido o tenga una enfermedad de base que le afecte el sistema inmune. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber inflamación. Recordemos que recordemos que los 4 puntos de la inflamación es dolor, eritema, calor y pérdida de movimiento. Esto es lo que va a empezar a sentir el paciente en el área donde está el micetoma. Pero igual el paciente va a continuar con su vida diaria porque puede o no puede sentir dolor. ¿Qué va a pasar con el paso de días, semanas? Esa área, esa pequeña hipertrofia va a comenzar a avanzar porque el hongo o bacteria también va a comenzar a avanzar. Esta es una enfermedad muy agresiva y puede atravesar varias estructuras. Como ya lo he mencionado, como lo mencionaré a lo largo de toda esta presentación, eso es lo que quiero que se graben. ¿Y qué va a pasar? El paciente va a llegar a un punto en el que ya no va a poder mover el área. Si se lastimó el pie o si se inoculó el micetoma en el pie, ya no va a poder mover el pie. Ya va a estar inmóvil, puede estar hasta un poco desfigurado, doloroso, le va a salir ese contenido cero sanguinolento y esas fístulas que va a decir esto ya no es normal y va a ir con el médico para que trate de resolverle algo. Pero pues el médico puede tener dos opciones. Puede tener la opción primero de antibiótico-terapia, la cual va a tratar de ayudar a detener esa bacteria o ese hongo, anfotericina B, ketoconazol o dependiendo. Pero la mayoría de las veces la antibiótico-terapia falla. ¿Por qué? Porque ya la infección está muy avanzada, está muy profunda y los tejidos están muy dañados como para que haya una cicatrización y sanación por sí mismos. No va a pasar eso. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente que llegó a urgencias a las 12 de la noche, un miércoles, como si nada? Pues va a pasar directamente a sala de cirugía, donde ahí los cirujanos van a evaluar qué onda con las estructuras y van a llegar a la opción de una amputación. La mayoría de las veces de los pies de madura es una amputación. Así es como el patólogo va a recibir el macro, porque literalmente después de cirugía, el cirujano va a mandar todo el área que extirpó, o sea, en este caso el pie, a patología para que le hagan un reporte. Ahí es lo que nosotros vamos a ver en las laminillas. Y como es una infección como ese paciente llega en las últimas etapas de la infección, pues va a haber de todo en el corte. Ya se los voy explicando. En los cortes de micetoma va a haber demasiadas estructuras, no va a haber ninguna estructura característica. ¿A qué me refiero con no va a haber ninguna estructura característica? Puede haber cartílago, puede haber hueso, puede haber un infiltrado mixto, fibrosis, puede haber también tejido adiposo, puede haber tejido conectivo, puede haber de todo. No va a haber ningún corte de micetoma, a menos que sea del mismo tomo, de la misma espécimen, va a ser igual. Aquí lo característico y lo que quiero dejarles ya desde ahorita, desde síndrome clínico, es que identifiquen a la gente, identificar a la gente si es un actinomicetoma o un micetoma. Y aquí les voy a dejar unas imágenes. Aquí está un pie, una mano de madura. Les había dicho que les traía más imágenes, que no solamente la mano y pie de madura era lo característico de esta infección micótica, sino también puede llegar a haber casos de que en la espalda y en el cuello haya este tipo de inoculación. ¿Por qué se da? Es por la misma vía de mecanismo. Un objeto del medio ambiente, en este caso podría ser un leño más característico, atraviesa la ropa y te causa una pequeña herida porque atravesó la piel. Ahí es donde te van a inocular, donde se va a inocular el paciente con micetoma. Y va a ser lo mismo. El cirujano lo que va a hacer aquí va a ser una desbridación.
va a tomar todo va a tomar todo el líquido sanguinolento que salga de las fístulas, va a tomar algunas partes de los gránulos y lo va a enviar a patología para que se dé el diagnóstico, porque es muy importante esto ya es para la vida, para que ustedes sepan que es muy importante saber el diagnóstico final de patología en caso de alguna extirpación, alguna cirugía. Es muy importante que todo lo que el cirujano extirpe se mande a analizar a patología. Ahora te voy a hablar del macro. El macro es un proceso antes de cortar la pieza, ya sea un pie completo o una pequeña biopsia para determinar qué tipo de agente está causando el micetoma. Esto es antes de los cortes, antes de bañarlos en la tinción especial. Bien, se necesita, como ya te lo expliqué ahorita, la mayoría de las veces es una pequeña biopsia para determinar el agente etiológico que está causando el micetoma y así llevar una antibiótico-terapia dirigida más efectiva, o ya en caso de que sea una amputación, para que el cirujano vea qué estructuras afectaron y hasta dónde. Y pues, ¿qué va a encontrar y qué vamos a encontrar en el macro? Una hipertrofia, esas fístulas serosanguinolentas que suelen contener gránulos, eso es muy importante, eso es uno de los datos característicos del micetoma, bueno, de las lesiones y se extiende y puede afectar más estructuras, ya sea músculo, grasa y hasta el hueso. Ahora vamos a hablar de lo que vamos a ver en el microscopio, mejor dicho. Bien, como siempre, se los hemos repetido en todas las clases, todos mis compañeros becarios y yo. Siempre es importante checar un corte desde la periferia al centro. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué tipo de estructuras es la que conforman ese pequeño corte que te dieron. Y como ya te había mencionado antes, aquí los cortes de micetoma van a tener demasiadas estructuras. Entre ellos puede tener hueso, puede tener músculo, puede tener cartílago, o sea, no va a tener algo característico. Lo que sí va a tener es un infiltrado inflamatorio mixto, de tipo crónico, obviamente, porque recordemos que los pacientes van a ver a los doctores ya semanas, incluso meses después de que empezó con la inoculación, que tuvo su inoculación con micetoma. También va a haber presencia de microabscesos, gránulos y sobre todo la fibrosis, también característica de una inflamación crónica. Aquí mi consejo que te voy a dar es que cheques las estructuras, cheques ese cartílago, si llega a venir el cartílago, ese músculo, ese tejido conectivo, esa grasita, porque tienes que encontrar estas estructuras que te voy a señalar. Esta pequeña estructura basófila que es la bacteria. Y esta estructura que va a estar un poco más grande en los cortes, y la verdad, si te toca un corte de un eumicetoma en el examen, ya la hiciste, está súper identificable. Lo vas a ver, esta estructura cafecita. ¿Qué es lo que también te quiero decir? Sí, otra cosa. Los cortes de micetoma, si no encuentras el agente, la bacteria o el hongo, es muy probablemente que no sea micetoma. Entonces, lo único que te pido es que cheques bien. Puedes encontrar de todo en ese corte de micetoma, es como un caldo de todo, así se le conoce comúnmente aquí en el departamento, el caldo de todo. Y pues solamente es lo que te digo. Ya una vez que encuentres el agente súper identificable, ya pones en el examen micetoma y listo. Ahora te voy a hablar de la tinción. ¿Cuál es la tinción que se necesita para poder ver un micetoma? Bueno, es básico Mori-Grocott, aunque claro, en nuestro laboratorio normalmente vamos a ver los cortes teñidos con hematoxilina y oxilina.
pero no. Para el examen, la tinción es Paz y Gomor y Grocot. Y ahora voy a hablar un poquito de tratamiento, que es antibiótico-terapia o amputación. Esas son las dos únicas opciones que se le puede dar al paciente. Ahí ya es cuestión del médico. Si vemos que el pie de madura o donde tenga inoculado el micetoma todavía no ha avanzado a grandes tejidos, todavía se le puede brindar la opción de darle un antibiótico al paciente. Pero para eso necesitamos saber qué estamos viendo. Como ya te dije, es en la primera diapositiva, es casi imposible distinguir por medio de clínica qué tipo de agente está afectando al paciente. Por eso necesitamos verlo al microscopio. Para eso se tiene que mandar una pequeña biopsia al departamento de patología y ya que el patólogo te identifique la etiología, el agente que está causando el micetoma, se va a dar una antibiótico-terapia más dirigida, efectiva y sobre todo que los síntomas del paciente se empiecen a atenuar poco a poco, aunque claro, ya va a ser muy difícil atenuar ese tipo de síntomas. Ahora, ¿cómo el médico va a optar por una amputación? Bueno, aquí tenemos que ver la viabilidad del tejido. Si ya está muy dañado, ya es imposible que el medicamento lo vuelva a regenerar o que el mismo cuerpo lo regenere por sí mismo. Cuando falla la antibiótico-terapia, que es muy común que falle, porque pues ya el hongo ya literalmente penetró toda el área, es imposible que un medicamento te ayude. Ya es necesario una amputación donde literalmente te extirpe todo el área donde está el hongo inoculado, o en caso de que sea en la espalda o en el cuello, una pequeña desviridación, pero también una desviridación tiene sus consecuencias y el paciente tiene que estar en el hospital, tiene que quedarse un buen tiempo en el hospital y ir desbridándolo porque muchas veces el hongo todavía sigue entre las estructuras y el cirujano no lo ve y tiene que pasar unos días a que empiece a tener sus síntomas, a que se empiece a ver una pequeña destrucción para poder quitarlo, para poder volver a desbridar. Por eso los cirujanos siempre han preferido una amputación y pues es más cómoda para el paciente, la verdad. Por último, aquí les dejo unas laminillas con un hongo y una bacteria para que se empiecen a familiarizar con los cortes de micetoma. Igual búsquenlo en Google, a falta de patoteca, Google no es tan mala opción. Esto es todo de mi parte, muchas gracias. Igual voy a dejar mi Facebook, por si tienen alguna duda me pueden contactar con toda confianza. Muchas gracias. Continuando con el apartado de infectopatología, vamos a analizar la siguiente parasitosis. Recordemos que previamente ya habíamos ahondado en aquella que es producida por un parásito de tipo protozoario. Ahora mismo corresponde analizar aquella que es producida por un parásito de tipo helminto. Más específicamente nos referimos al nemátodo Enterobius vermicularis, también conocida como oxiuro. El nombre del corte corresponde a enterobiasis de apéndice. Es una de las formas en las que podemos llegar a encontrar una enterobiasis. Por supuesto, no se trata de la forma más común, pero debido a las situaciones subyacentes en las que se desarrolla este problema, pues nos encontramos ante una urgencia, precisamente por el riesgo que conlleva la perforación del apéndice. Recordemos que este parásito tiende a establecerse predominantemente en el ciego y, por supuesto, que dentro de la anatomía en la que encontramos el hábitat más común de este parásito está el ciego, aunque también es muy común que lo podamos encontrar en alguna porción del colon ascendente o incluso en el ilion terminal. Ahora bien,
El órgano corresponde, por supuesto, al apéndice vermicular, también conocido como apéndice vermiforme o apéndice cecal, y el proceso es un proceso, por supuesto, de infectopatología. Hablando un poco de la etiopatogenia, conviene recordar el ciclo de vida de este parásito y llega al cuerpo a través de la ingestión y a través de la inhalación de huevos larvados. Es muy importante que recuerden que los huevos larvados corresponden a la forma infecciosa del parásito. Y es muy llamativo cómo no solamente a través de la ingestión una persona puede llegar a desarrollar un cuadro de enterobiasis, sino también a través de la inhalación. ¿Y por qué a través de la inhalación? Resulta que los huevos de Enterobius vermicularis son bastante ligeros al punto de que cuando, por ejemplo, una persona sacude la ropa de un individuo que se encuentra infectado por Enterobius vermicularis, los huevos se suspenden en el aire y estos pueden pasar ahí por varias horas. Pero esto lo vamos a tratar un poco más a fondo a continuación. Y entonces, después de que la persona ha ingerido o ha inhalado los huevos de Enterobius vermicularis, el parásito va a pasar por todo el tubo digestivo. Una vez que ha llegado a estómago y a duodeno, va a perder la cápsula y es aquí cuando la larva ya va a estar eclosionada. Cuando digo que la larva ya se encuentra eclosionada, me refiero a que ésta ya se ha liberado de su envoltura previa, que es el huevo, y ahora va a avanzar de manera anterógrada hacia su hábitat más común, que es el apéndice, que es el ciego. ¿Puede llegar a irse a apéndice? Por supuesto que sí, por la cercanía que tiene con el ciego, pero como dije, también puede irse hacia colon ascendente o hacia ilion terminal. Una vez que ya se encuentra en el ciego, pues para este punto, Enterobius vermicularis, tanto hembra como macho, ya están en sus formas adultas, de manera que copulan, la hembra queda grávida y posteriormente se va a dirigir por todo el trayecto que falta del aparato digestivo. Va a pasar por colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y ano. Y una vez al llegar a esta región va a poner los huevos que en un inicio, inmediatamente después de que se ponen, son huevos no embrionados. Muy importante recordar eso. Entre 4 y 6 horas después ya aparece el huevo larvado. Pero inmediatamente después de que son colocados por la hembra, se tratan de huevos no embrionados. Se colocan específicamente en los pliegues anales y la hembra secreta una sustancia que es precisamente para que queden adheridos a estos pliegues, y son precisamente estas sustancias las que producen una reacción de hipersensibilidad que induce comezón y por ende inducen al individuo a rascarse. Una vez en este punto pueden llegar a pasar varias cosas. Primero, se puede llegar a producir una retroinfección, y esto corresponde al suceso que se presenta cuando la larva ya ha eclosionado y flanquea el esfínter anal para hacer todo el trayecto que hizo la hembra, pero a la inversa. Esto quiere decir que pasa de nuevo hacia recto, colon sigmoides, colon descendente, colon transverso, colon ascendente y finalmente de nuevo se establece en ciego. O puede que después de inducir el rascado por parte del individuo, este ya contaminó sus manos y de nuevo comienza el ciclo llevándose las manos contaminadas hacia la boca. Entonces se trata de un ciclo de tipo ano, mano, boca. Aquí es conveniente hacer la aclaración de que este parásito no se transmite a través de una vía fecal oral, porque las heces no intervienen en lo absoluto.
los huevos no se van a encontrar en las heces, los huevos van a estar, como dije, en la región perianal. Van a llegar a las manos del individuo tras rascarse y después de ahí hacia la boca. O puede darse en el caso de las mujeres que la larva recién salida avance y se introduzca por la vagina, y en casos excepcionales se ha también encontrado el parásito, por ejemplo, en el útero, en las trompas, en los ovarios, o incluso se han registrado casos donde el nemátodo pasa hacia la cavidad peritoneal. Pero en el caso más probable, ¿qué es lo que pasa? Que se vaya a la vagina y produzca vulvovaginitis con leucorrea y un intenso prurito vaginal. En caso de que, por ejemplo, pase a la cavidad peritoneal, pues obviamente va a producir una peritonitis. En este caso se trata de una peritonitis plástica en la que se van a formar adherencias fibrosas, o inclusive puede producirse un granuloma que rodee al parásito. Por último, y antes de pasar a la siguiente diapositiva, cabe destacar que los escenarios que acabo de decir son los que comúnmente se describen, pero también se han hallado ovillos de Enterobius vermicularis en partes tan distantes como por ejemplo el hígado, los pulmones o inclusive en ganglios linfáticos. Y finalmente recordar que la forma infecciosa es el huevo larvado y la forma tisular es, por supuesto, el nemátodo que vamos a encontrar en la luz del tubo digestivo. En esta diapositiva vamos a analizar la morfología tanto del nemátodo como de sus huevos. Por un lado, en el lado izquierdo de la diapositiva más específicamente, nos encontramos tanto con la hembra como con el macho de Enterobius vermicularis. Vemos que, como en la mayor parte de los parásitos, tienen dimorfismo sexual. La hembra, por supuesto, es más grande que el macho. De hecho, la hembra mide alrededor de 1 centímetro y el macho mide la mitad de esto, que son 0.5 milímetros. Además de eso, vamos a encontrarnos con que el extremo posterior, tanto de la hembra como del macho, es un extremo, una cola aguzada. De hecho, el nombre de oxiuro significa cola aguzada. Para diferenciar entre macho y hembra, lo que se hace es observar precisamente este extremo aguzado y ver cómo en la hembra es recto y en el macho es enrollado. Después, en el lado derecho de la pantalla nos encontramos con el huevo larvado de Enterobius vermicularis. Sabemos que es un huevo larvado en esta microfotografía tomada de un microscopio de campo claro debido a esta línea blanca que se observa en el centro del huevo. Cabe destacar que hay una cápsula externa que es precisamente la que se pierde cuando el huevo larvado ya pasó hacia el estómago y hacia el duodeno. Recordando siempre que el huevo larvado es la forma infecciosa de este parásito. La morfología que se le describe al huevo de Enterobius vermicularis es ovalada, mide aproximadamente de 45 a 60 micras de largo y de ancho entre 20 y 30 micras. Tiene una cara plana y la otra cara convexa. A continuación vamos a hablar de la epidemiología de este parásito, la cual resulta bastante interesante debido a que sí, efectivamente es una parasitosis que se registra más comúnmente en países en vías de desarrollo y más comúnmente en los niños. Pero también cuando tengamos un paciente que tiene enterobiasis, es conveniente e indispensable investigar a los otros miembros de las familias. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, este niño tiene hermanos con los que conviva cercanamente, con los que comparta, por ejemplo, objetos como juguetes u otros fomites, puede ser que ya haya contagiado también a su hermano. Y en el caso de los adultos, por ejemplo, una mamá que hace la cama de su hijo todas las mañanas, sacude la sábana sobre la que se recuesta
y como mencioné, los huevos no solamente quedan adheridos en la región perianal, en los pliegues anales, sino que también pueden quedar en la ropa interior del niño como en las sábanas. Y esto va a hacer que al momento en el que la madre sacuda la sábana, estos huevos, debido a que son muy ligeros, queden suspendidos en el aire durante varios minutos, tiempo suficiente como para que el adulto en cuestión inhale los huevos. Entonces, o los puede inhalar o los puede ingerir dependiendo de si la respiración es bucal. Un dato importante e interesante de la epidemiología de este parásito es que el hecho de que haya o no agua potable en una determinada región o en una determinada población y la forma en la que se manejan las excretas, pues no es un factor que condicione la aparición de esta parasitosis, precisamente porque mencionábamos que no se da a través de un mecanismo fecal oral, sino a través de un ciclo ano-mano-boca. En lo que al cuadro clínico se refiere, vamos a encontrarnos con el signo característico de esta parasitosis, que es el prurito anal. Aunado a esto también podemos encontrar un prurito nasal en caso de que la infección se haya adquirido por vía inhalatoria, o también podemos llegar a encontrar prurito vaginal, como mencioné anteriormente con leucorrea, si es que la larva recién eclosionada o una forma adulta, o sea una hembra, pasa a la vagina. Y también es importante ahondar más en los signos neurológicos que tendremos en esta enfermedad. Primeramente, vamos a encontrarnos con insomnio. El insomnio se va a manifestar a través de la inspección del hábitus exterior y nos encontraremos con un niño cansado, con ojeras y pálido. Además, la madre nos puede referir que está teniendo un bajo rendimiento académico y además se ha descrito la posibilidad de que el niño desarrolle enuresis. Esto quiere decir micción nocturna involuntaria. Además, algo característico que también se describe en todos los libros es el bruxismo de predominio nocturno. Esto quiere decir que el niño aprieta los dientes durante la noche y esto es desencadenado principalmente por el prurito que ocasionan las sustancias con las que la hembra deja adheridos los huevos en los pliegues perianales. Además de esto, algo con lo que nos podemos orientar es si encontramos a un niño irritable y cómo vamos a determinar que el niño está irritable. Pues la principal manifestación en un infante se trata de un llanto profuso. En cuanto al macro, es válido recordar que el test de Graham se ha desarrollado con la finalidad de poder encontrar en la región perianal los huevos larvados de Enterobius vermicularis. Como estamos viendo en la imagen, se trata de una cinta que se coloca en la región perianal para poder inspeccionarse posteriormente en un microscopio, tratando de encontrar, como dijimos, los huevos larvados, aunque también podemos encontrar huevos no embrionados, formas adultas o también larvas recién eclosionadas que van a verse como unos filamentos blancos. El micro, lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva, aunque aquí vamos a tener básicamente 3 parámetros para poder ver y determinar con certeza que se trata de enterobiasis de apéndice. Primeramente podemos tener una mucosa normal o ulcerada. La submucosa presenta hiperplasia linfoide y la muscular, en este caso, va a tener un infiltrado de eosinófilos, contrario a la apendicitis aguda, que era un infiltrado de polimorfonucleares, específicamente los neutrófilos. Como les decía, conviene analizar el micro de este corte. Primero que nada tenemos
una microfotografía panorámica para ver cuáles son las cosas de manera general que vamos a buscar, y yo les había comentado que tenemos que buscar 3 parámetros, que es la ulceración de la mucosa, la hiperplasia linfoide en la capa submucosa y el infiltrado de tipo eosinófilo en la capa muscular. Pero un cuarto elemento que también podemos buscar es al nemátodo en la luz del apéndice. Como podemos ver, y señalado con la flecha roja en la parte inferior, está señalando a una sección transversa precisamente del nemátodo. En un acercamiento mayor vamos a poder ver con más detalle este tegumento que se menciona en el libro, ese tegumento de colágeno no segmentado. Y bueno, aquí primero vamos a revisar cuál es la histología normal que encontraríamos en un apéndice. Esto ustedes ya lo saben, lo vamos a revisar de manera breve. Recordamos que tenemos, en cuanto a capas, desde la luz hacia la periferia, tenemos lo más interno, que es la capa mucosa. Debajo de esta se encuentra la muscular de la mucosa, y debajo de esta capa de músculo liso vamos a encontrar a la submucosa, donde vamos a hallar precisamente a estos folículos linfoides que van a estar hiperplásicos debido a la presencia del helminto. ¿Okay? Aquí cabe señalar que vamos a encontrar vasos y nervios, y algo muy importante, vamos a encontrar el plexo de Meissner, ¿de acuerdo? Y si nos vamos más abajo, más hacia la periferia, vamos a encontrarnos ya con la capa muscular, que, como debemos de recordar, está conformada por una circular interna y una longitudinal externa. La longitudinal externa, o mejor dicho, entre estas dos capas se encuentra el plexo de Auerbach. Y finalmente, lo más externo ya correspondería precisamente a la serosa, que contiene vasos sanguíneos de mayor tamaño. Al menos esto ya es todo lo que debemos de ver en esta microfotografía. Vamos a pasar a un acercamiento mayor. Un mayor acercamiento podemos ver, delimitar de mejor manera la ubicación del nemátodo. Vemos esta sección transversal en la que se evidencia lo que se conoce como cutícula, que es la parte más externa que cubre al nemátodo. Podemos ver que en este caso la mucosa no se encuentra ulcerada, aunque también podría encontrarse. Y si nos vamos más hacia la periferia, precisamente hacia la submucosa, vamos a encontrar estos acúmulos basófilos circulares que representan la hiperplasia linfoide como respuesta al nemátodo. Es importante que los delimitemos bien. Y un recordatorio, que la apendicitis aguda de manera general se produce no por la obstrucción de la luz debido a un fecalito, sino que ya actualmente se tiene el consenso de que es producida debido a la hiperplasia linfoide. Ahora bien, también podemos ver, al menos en cierto modo, el infiltrado que existe en esta patología, que es un infiltrado de tipo eosinófilo, aunque yo les recomendaría que se vayan más a buscar al nemátodo, porque en muchos cortes no se va a poder apreciar de buena manera. Realmente este es un corte fácil, se puede identificar muy fácil, porque basta con ver la luz, basta con comprobar la presencia del nemátodo, ver que hay una hiperplasia linfoide, y ya también podemos encontrar el infiltrado de tipo eosinófilo. Hay que recordar también que este infiltrado de tipo eosinófilo es más que nada porque estas células producen sustancias como por ejemplo
la neurotoxina derivada de eosinófilo, la proteína catiónica derivada de eosinófilo, la proteína básica mayor y la peroxidasa derivada de eosinófilo, que son sustancias que actúan algunas a nivel de las células del nemátodo, tienen un efecto citotóxico, y pues la neurotoxina derivada del eosinófilo actúa a nivel del sistema nervioso del parásito. Y se encuentran, recuerden, elevado no solamente en las infestaciones parasitarias, sino también en las reacciones alérgicas, debido a que estas células producen sustancias como la histaminasa, que neutraliza la histamina, y la arilsulfatasa, que neutraliza a los leucotrienos. En esta microfotografía ya estamos más que nada ubicados en la luz. Vemos un poquito de lo que es la mucosa. Vemos inclusive que debido a la preparación histológica, una parte de la mucosa se encuentra en la luz. Podemos identificarlo sobre todo por el tipo de celularidad. Pero lo que más llama la atención en este caso es que vemos en la flecha que está señalando, la flecha roja, una sección transversa de Enterobius vermicularis, y también la flecha de color azul del lado izquierdo en la parte inferior está señalando una sección longitudinal del parásito. Esto es un dato infalible de que se trata de este corte de enterobiasis de apéndice. Es muy importante que identifiquen cómo se va a ver en el corte este parásito, porque es lo que le va a dar la pauta, más que la hiperplasia linfoide y el infiltrado de tipo eosinófilo. Finalmente, la última microfotografía, que corresponde a un acercamiento bastante amplio de Enterobius vermicularis, en el que apreciamos este tegumento de colágeno no segmentado que se menciona en el caso clínico, que corresponde por supuesto a la cutícula. Y si ponemos atención respecto a lo que está dentro del parásito, podemos inferir una cosa, que es que estamos ante una hembra de Enterobius vermicularis, debido a que vemos huevos no embrionados del parásito. ¿Y cómo sabemos que son huevos no embrionados? Bueno, pues obviamente todos los huevos que están dentro del parásito van a ser huevos no embrionados. Pero suponiendo que no tenemos conocimiento de esto, recordar que yo les dije en diapositivas pasadas que cuando hay un huevo larvado, un huevo embrionado, va a haber una línea blanca que corresponde a este color al paso de la luz, una línea blanca en el centro que va a lo largo de todo el eje mayor del huevo. Y pues las características que ya mencioné del huevo, que es ovalado, con una cara plana y la otra convexa, pues nos da la certeza de que se trata de huevos de Enterobius vermicularis, específicamente huevos no embrionados. Y esto es todo lo que se puede decir de esta microfotografía. Con esto termino la explicación del corte de enterobiasis de apéndice. Cualquier duda, les dejo en esta diapositiva el link de mi red social de Facebook para que con toda confianza me manden un mensaje de cualquier duda que tengan, y les deseo mucha suerte en su examen y que estén bien.